Muchísimas gracias por seguir en sintonía con Uno más Uno hoy, que es el Día del Poder Judicial. Estamos teniendo una entrevista con el doctor Carlos Salcedo. Con él hemos ido pasando balance a algunos retos que hay en este sector. Yo quiero incorporar dos más para tener su opinión. Lo adelantábamos un poco Adalberto y yo en el primer bloque. El tema del exceso de presos preventivos, entre un 60 y un 70% de la población carcelaria en el país está en esa condición. Y el retraso en otras áreas, como el de la jurisdicción inmobiliaria, que le consta a Adalberto y también me consta a mí. ¿Cómo superar, doctor, estos dos temas? Bueno, el tema del sistema carcelario es un tema de largo alcance y de nunca acabar. De nunca acabar. Miren, a los que nos ha tocado no solamente diseñar, contribuir al mejoramiento del sistema carcelario, y como parte de ese esfuerzo también, no solamente el Código Procesal Penal, sino toda la normativa en sentido general, pues se ha producido de alguna manera inquietud, se ha producido una norma adicional, normas nuevas en determinados momentos, y avances, se han experimentado avances, pero luego viene el retroceso. Yo veo con frecuencia la participación en los medios del director de la Defensa Pública, por ejemplo, presentando el informe de la realidad carcelaria en la República Dominicana. Ustedes dirán, bueno, pero si un preso ya terminal, con una enfermedad terminal, ¿por qué no se produce un indulto, por ejemplo? Ahí está la discusión de que, bueno, no hay una norma que después de la Constitución del 2010 le permita al presidente, de alguna manera, por falta de regulación de esa facultad presidencial, de ese indulto. Pero ese no es el problema. Eso es un elemento, diríamos, muy subsidiario, muy complementario. El problema de la humanización de las cárceles, el problema de la eficiencia del sistema, pasa por la corrupción que todavía existe en el sistema carcelario. Yo sé que hay un esfuerzo denotado de parte del Ministerio Público, de la dirección del sistema, porque eso no se produzca. Hay una institución más fortalecida en el interno, sin embargo, cuando usted se va a los centros carcelarios, usted ve cierta mejoría, en un momento determinado mucha mejoría, pero ve que la humanización finalmente, lamentablemente, ha quedado en el olvido en muchos aspectos. La cantidad de personas que requieren de una atención prioritaria, si bien es cierto que responden a un sistema y no pueden ir a todos los centros médicos todo el mundo todos los días, para eso hay un sistema a lo interno. Sin embargo, yo no veo un nivel de eficiencia. Y cuando nosotros elaboramos y contribuíamos con la reforma, siempre decíamos, ustedes recordarán, que había un 70%, de un 60 a un 70%, como tú bien decías, de presos preventivos. Hoy tenemos la misma realidad. La misma No ha cambiado eso. ¿En qué ha contribuido la norma? En nada. En ¿Por nada. qué? Porque los seres humanos que dirigen el sistema, lamentablemente no están produciendo de manera fehaciente, de manera eficiente, lo que de alguna manera necesita el gobierno sistema. pretende hacer un ministerio de justicia y separar algunas funciones que hoy recaen en el Ministerio Público, incluyendo ¿Qué esa piensa de eso? administración. ¿Eso va a resolver el tema, por ejemplo, carcelario? ¿Podría ayudar? La norma no resuelve el problema. Yo siempre he dicho que la norma es un instrumento al servicio de la eficiencia del servicio que debe dar el Estado. Sin embargo, es una medida necesaria, es un paso fundamental. Estoy de acuerdo con la norma, yo creo que estamos tarde para que un Ministerio de Justicia funcione en la República Dominicana, que es simplemente retornar a lo que teníamos a principios de la década del 60. ¿Y por qué digo que es necesario? Por ejemplo, en el ámbito carcelario, ¿quién administra el sistema carcelario? El Ministerio Público. Pero el Ministerio Público es una parte del proceso. Exacto. Es decir, quien está, en este caso, manteniendo a los presos preventivos que quiere que estén presos, es el propio que dice que vayan a la cárcel, que pide que vaya a la cárcel. Entonces hay un conflicto de intereses evidente. Eso lo hemos denunciado, lo hemos escrito, lo hemos dicho 20,000 veces. Aparte de eso, la función del Ministerio Público en sentido general debe ser una función de persecución de la corrupción, persecución del delito en sentido general.
Y las otras tareas administrativas que le están siendo, que todavía tiene en la actualidad del Ministerio Público, son tareas que le distraen de ese propósito constitucional. Que lo podría tener entonces. Que lo podría tener en este caso porque son cuestiones administrativas. Yo Salcedo, creo que eso debe de alguna manera producir un cambio significativo y yo entiendo que este año el presidente de la República, o por lo menos el Congreso Nacional, podría aprobar esa ley que finalmente devuelva a la República Dominicana la tranquilidad de que no haya un Ministerio Público que es parte del proceso involucrado con el sistema carcelario. Dentro de muy poco tiempo va a hablar el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se supone que es un discurso bien ponderado. ¿Qué usted espera que diga? Yo espero que haya un discurso que demuestre no solamente lo que ha hecho el sistema de justicia, el Poder Judicial en sentido general, sino los grandes retos. Hay incluso el Congreso que se va a realizar en mayo, la conferencia Internacional de Justicia, que no es Conferencia Internacional de Justicia, sino el Congreso. Es un congreso, LAUS, son las iniciales. Es en mayo. Yo creo que ahí puede haber de alguna manera un mensaje importante. Sin embargo, acceso a la justicia, prontitud en la solución de los procesos. Es decir, toda esa mora judicial, sí, se ha adelantado bastante, pero ¿cuáles mecanismos adicionales? No solamente de alternativas de resolución de conflictos, sino también, por ejemplo, los procesos cada vez más, el sistema de digitalización de los procesos y la virtualidad es un reto importante. No tiene que ir todo el mundo y todo ciudadano, todo abogado a cualquier audiencia. El sistema virtual debe seguir siendo implementado de manera, diríamos, contundente para que la población dominicana entienda que hay un mayor acceso. Pero una prontitud también, es decir, las dos cosas al mismo tiempo. La gente dice, bueno, las audiencias son orales, públicas y contradictorias, no solamente deben participar las partes, pero en los procesos civiles, por ejemplo, los procesos civiles son la mayoría de los procesos. Ustedes hablaban ahorita de lo que ocurre en la jurisdicción inmobiliaria. Penoso. La cantidad de tiempo que se toman estos procesos. Innecesariamente. Innecesariamente. Y usted no termina nunca. ¿Qué podrá hacer? Bueno, falta personal. La falta de eficiencia del sistema por parte de los jueces en muchos casos y la contribución que no hacen los abogados. O la contribución que hacen los abogados a que eso también ocurra. Nosotros somos responsables también en parte de eso. Pero está la falta de determinación de los jueces para que los incidentes y excepciones no dilaten los procesos innecesariamente. Por lo tanto, ellos tienen sí la norma en la mano para que eso no se produzca. Y yo creo que el Poder Judicial, en el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, debe estar muy claro cómo este año, 2025, la Suprema Corte de Justicia va a poder producir mayor acceso a la justicia, mayor eficiencia, y hay una pérdida de humanización también, porque las cosas son a veces buenas y también se contradicen. Por ejemplo, usted necesita una justicia virtual, pero la justicia virtual te aleja de la persona, del juez. Sí. Hay el factor humano. Del factor humano, y el factor humano es fundamental. Entonces todo eso es un reto para la Suprema Corte de Justicia, que yo espero que el presidente de la Suprema sea bastante lo de la tecnología, el uso de la tecnología modernas, que ya hay muchas de ellas que ya no son tan modernas. Ya están, sí, se han ido quedando. Debería ser algo tan simple, no necesariamente tiene que ver con el fondo de los procesos. Tener las informaciones adecuadas, suministrarlas, que no haya que hacer como hacen en esos tribunales, esas largas filas, esas conglomeraciones de gente para buscar una información y después decirle no existe, que la gente la pueda ver Eso contribuye, eso es un reto de la digitalización y la profundización de eso. Por ejemplo, pero ni siquiera eso hay los despachos judiciales que ya ahora concentran, por ejemplo, las cámaras civiles, todos los expedientes usted los puede someter vía digital, sí. Y tú lo puedes ver digitalmente en la parte que te toca a ti. Y eso es una agilización importante. Claro. Ahí hay un problema de la prueba, si es original, si es copia, si puede ser producida, cómo tú lo vas a depositar personalmente, todo eso se está regulando. Pero yo creo que hay en la tecnificación del sistema, hay una herramienta que debe contribuir a la agilización del proceso y no podemos ir en contra de eso, al contrario, debemos felicitar a la Suprema Corte de Justicia, auspiciar que eso ocurra, felicitarla no solamente porque lo ha hecho bien, de hecho no se debe felicitar al que hace lo que tiene que hacer,
Pero aquí sí. Pero aquí Aquí sí, va a ser. porque Aquí sí, es como porque un logro. Es como un Lo logro logramos. que Por alguien fin, cumpla. claro. Por fin. Sí. Necesidad. Pero yo creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene el mejor de los deseos de que la mora judicial reduzca, y yo creo que va a producir. Un hombre y reproducir. joven que está Hombre llamado joven, a- además conoce de tecnología, Sí, lo sí, conozco sí, muy por bien, supuesto que sí. y sé que tiene las mejores intenciones. Quizás uno de los problemas grandes que muchas veces los abogados que tenemos tanto tiempo en esto, y otros también, entendemos que en sentido general el Poder Judicial viene produciendo sentencias importantes, pero muchas veces incluso contradictorias sin ninguna justificación, o que al mismo tiempo no son todo lo profundas o suficientes desde el punto de vista de la motivación para que la justicia dominicana refleje la seguridad jurídica que todos necesitamos, la previsibilidad que todo ciudadano debe advertir cuando va al sistema de justicia. Usted sabe cómo piensa ese juez, usted sabe que va a un tiro seguro, salvo que haya un cambio jurisprudencial necesario por un cambio de la realidad jurídica, de la realidad de los hechos, y eso lógicamente también el presidente de la Suprema Corte de Justicia espero que se pronuncie sobre eso. Muy bien. Bueno, eso es lo que Muchísimas gracias. Su cafecito Santo Domingo. Ya llegó. Los varones Llegó, colaron llegó. el café muy bien. Gracias, gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes por su sintonía. Mañana, que es miércoles, estaremos nuevamente aquí a partir de las 7 de la mañana. Les esperamos.